La ciudad tenía ese tono melancólico que solo ciertas noches de lluvia pueden provocar. Las gotas golpeaban los tejados como si el cielo llorara con resignación. Los vidrios empañados de los autos detenidos parpadeaban bajo el brillo de las farolas que parpadeaban cansadas, como si ellas también desearan dormir. La mayoría de las personas ya estaban a salvo en casa, tras puertas cerradas, bajo techos firmes, en cocinas iluminadas donde el vapor te flotaba lento, en salas donde los canales de noticias repetían la misma historia, en dormitorios donde niños dormían abrazando peluches sin saber del mundo allá afuera. Pero no todos tienen ese privilegio. Leo caminaba con paso firme, aunque lento, como si cada zancada arrastrara el peso de muchas jornadas acumuladas. Su uniforme de trabajo estaba mojado desde hacía horas, y las cintas reflectantes que cruzaban su chaqueta brillaban intermitentes bajo cada poste de luz. Eran casi las 2 de la mañana. Llevaba 11 horas fuera de casa. Su espalda dolía. Sus botas estaban empapadas y su única meta era llegar a su pequeño departamento, preparar un chocolate instantáneo y asegurarse de que su hijo, Samuel, aún durmiera profundamente. Samuel era su vida. Un niño con los ojos enormes de su madre y la energía de quien aún no conoce el peso de la realidad. Ella ya no estaba. Se había ido 2 inviernos atrás, dejando tras de sí una silla vacía en la cocina y muchas preguntas sin respuesta. Desde entonces, Leo había convertido cada turno en una forma de sostener ese pequeño mundo que quedaba en pie. Su hijo, su hogar, su dignidad. Pero esa noche, algo, o alguien, lo detuvo. Justo al girar por la calle lateral que conducía a su edificio, vio una figura encogida bajo el farol de la esquina. Al principio creyó que era basura acumulada, o quizás alguien dormido por efecto del alcohol. Pero entonces notó un movimiento, los hombros subiendo y bajando ligeramente. Era una persona. Se acercó con cautela, no por miedo, sino por costumbre. La vida en las calles enseña a mantener la distancia justa entre la compasión y la precaución. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Era una joven, apenas más que una adolescente, aunque sus ojos contarían otra historia. Su ropa estaba empapada, el cabello pegado al rostro, los labios amoratados por el frío. Se abrazaba a sí misma como si intentara no deshacerse del todo. Leo se detuvo a un par de metros. No quería asustarla. No quería parecer una amenaza. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz baja pero clara. Ella levantó la cabeza. Por un instante, él vio algo que lo paralizó. Esos ojos. No eran ojos que pedían ayuda. Eran ojos que habían dejado de hacerlo. No necesito tu lástima, escupió ella, con una voz más firme de lo esperado. Leo no se movió. No se ofendió. Estaba acostumbrado a la desconfianza. La entendía. No es lástima, respondió. Es solo sentido común. Esta calle no es un lugar seguro a esta hora, ni para ti, ni para nadie. Ella apartó la mirada. Leo notó cómo se le tensaban los brazos. Estaba resistiendo, más al orgullo que al frío. ¿Te pasa algo? ¿Te persiguen?, preguntó con más suavidad. No. Solo. Me quedé sin a dónde ir, dijo casi en un susurro. ¿Quieres llamar a alguien? Ella negó de inmediato. Una negación que no solo era práctica, era emocional. No hay nadie, repitió. Esa frase quedó suspendida en el aire, como si el eco mismo se negara a dejarla caer. Leo observó su postura, firme por fuera, pero a punto de romperse por dentro. Era como ver a una niña escondiéndose detrás de una máscara adulta. Miró la acera vacía. El mundo estaba dormido, pero esta chica estaba despierta, y sola. Entonces tomó una decisión, no porque fuera fácil, ni porque fuera responsable, sino porque era humano. Vivo a un par de cuadras, dijo con tono neutro, sin dramatismo. Es un lugar pequeño. Hay un sofá, una manta, agua caliente. No tienes que hablar, solo descansar. Ella lo miró de reojo. No respondió, no se levantó, pero tampoco se negó. Tengo un hijo, añadió él, como si eso lo hiciera más real, más confiable. Está dormido. No traigo extraños normalmente, pero esta noche puedes quedarte si quieres. Pasaron varios segundos. Finalmente, con movimientos torpes, ella se puso de pie. Se tambaleó ligeramente, como si sus piernas ya no recordaran cómo sostenerse. Leo dio un paso atrás para darle espacio. Solo por esta noche, dijo ella. Solo por esta noche, confirmó él. Y así, comenzaron a caminar. Él unos pasos por delante, ella detrás.
El agua les golpeaba los hombros, las aceras reflejaban las luces de los postes, y el viento arrastraba hojas mojadas por el suelo. No se dijeron más palabras en ese trayecto. No se necesitaban. Cuando llegaron, Leo abrió la puerta con cuidado para no despertar a Samuel. El olor a madera y detergente impregnaba el aire del pequeño departamento. «Deja los zapatos ahí», indicó con voz baja. «El sofá es tuyo esta noche. Hay una manta en el armario de pasillo. Si necesitas el baño, está a la derecha». Ella asintió, sin dar explicaciones, sin promesas, solo un gesto de cansancio profundo. Mientras se dirigía al baño con pasos lentos, Leo se quedó mirando la puerta entreabierta. No sabía quién era. No sabía por qué estaba allí. Pero algo le decía que esa noche no era un accidente. A veces, la vida no te avisa cuando vas a cruzarte con alguien que cambiará tu historia. A veces, todo comienza con una voz bajo la lluvia, una decisión inesperada, y una simple pregunta que lo cambia todo. ¿Estás bien? La luz del amanecer no siempre entra con decisión. A veces, se desliza con timidez por las rendijas de una cortina vieja, proyectando en las paredes figuras suaves, casi secretas. El primer día después de una noche larga no comienza con palabras. Comienza con sonidos. Primero, el zumbido de un refrigerador luchando por mantenerse vivo. Luego, el crujido de una madera vieja bajo pies pequeños. Después, una risa, la risa de un niño. Emma despertó con ese sonido. No sabía dónde estaba durante los primeros segundos. Los sueños y la realidad se confundían en su mente cansada. Su cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si hubiera dormido en nubes. No por la comodidad del sofá, sino porque por primera vez en mucho tiempo no había dormido con los zapatos puestos. Abrió los ojos. La sala estaba bañada por una luz suave, dorada, que hacía parecer a modesto lugar casi acogedor. Una estantería de madera al lado del sofá, con libros infantiles alineados con esfuerzo, algunos al revés. Sobre una mesa baja, una taza vacía, un dibujo a medio terminar y una figura de dinosaurio verde. Todo era pequeño, vivido, funcional. Nada estaba allí por lujo, todo por necesidad. Frente a ella, en la alfombra, un niño jugaba. Tenía el cabello alborotado, el pijama con estampado de cohetes y los pies descalzos. Se reía mientras hacía rodar un camión de juguete, murmurando sonidos de motor con los labios. Emma lo observó como si fuera una criatura de otro planeta. No recordaba la última vez que había visto a un niño reír sin vergüenza. Como si la sintiera. El niño levantó la vista. «Hola», dijo, con naturalidad y una sonrisa enorme. «¿Tú eres la princesa que durmió en nuestro sofá?» Emma parpadeó. «¿Qué?» Papá dijo que una señora con cara de lluvia se quedó porque tenía frío y no tenía a dónde ir. ¿Eres tú?» Emma no pudo evitarlo. Una carcajada suave le escapó de los labios. «Supongo que sí. Soy Emma. Yo soy Samuel. Tengo 6 años y medio. Mucho gusto, Samuel». Él asintió, como si el trato estuviera sellado. «¿Quieres desayuno?», preguntó de repente. «Puedo hacer cereal, pero papá no me deja usar la cocina solo». Una vez casi explotó el microondas. Antes de que Emma pudiera responder, una voz ronca resonó desde el pasillo. «No explotó. Solo sacaste una taza hirviendo con una cuchara metálica y aprendiste la lección». Leo apareció a la puerta, descalzo, con el cabello desordenado y una expresión mezcla de alerta y ternura. Al ver a Emma despierta, su rostro se suavizó. «¿Dormiste bien?» Ella asintió. «Gracias por todo». Él asintió con la misma sencillez con la que alguien cierra una ventana al viento. «¿Quieres café?» «No es bueno, pero es caliente». «¿Puedo ayudar con algo?», preguntó ella, aún sintiéndose extraña en ese mundo nuevo. Leo levantó una ceja. «¿Sabes cocinar?» «No mucho, pero puedo intentarlo». «Aquí no premiamos el sabor, solo la intención», respondió, entregándole una espátula. Emma se puso de pie, se acomodó la sudadera que aún le quedaba grande, y entró a la cocina. La cocina era pequeña, pero ordenada. Utensilios económicos, pero limpios. Había una olla con avena a medio cocer y una sartén esperando uso. Ella tomó un huevo, lo rompió con esfuerzo, y parte de la cáscara cayó al interior. Intentó disimular, pero Leo lo notó. «Tranquila, aquí todos hacemos eso la primera vez». Samuel trepó en un taburete y comenzó a untar mantequilla en una rebanada de pan con la concentración de un cirujano. Emma removía los huevos con torpeza. Los dejó un poco más de la cuenta.
El olor a quemado empezó a asomar. Ups, eso, aquí, se llama huevos estilo casa, bromeó Leo. Emma rió, y no era solo una risa. Era una grieta. Una pequeña, diminuta grieta en la muralla que había construido alrededor de sí misma. Se sentaron a la mesa. Leo sirvió café en tazas desiguales. Samuel hizo una torre con las tostadas. Emma miró su plato. Tostadas quemadas, huevos duros, jugo con demasiada pulpa. Nada era perfecto, pero todo era real. En esa mesa, nadie le preguntó de dónde venía. Nadie le exigió explicaciones. Nadie le recordó lo que no tenía. En esa mesa solo era Emma. Por un instante largo, dejó de ser la hija de alguien importante, la fugitiva, la carga, el problema, la joven perdida. Era una mujer que sonreía mientras su niño le contaba chistes malos y un hombre, que no le debía nada, la miraba sin juicio. Y en ese momento, lo entendió. No fue el desayuno lo que la hizo sentir viva. Fue el hecho de haber despertado en un lugar donde podía simplemente ser. La lluvia había cesado, pero la humedad seguía impregnando el aire. El día comenzó de forma lenta, como si la ciudad misma estuviera despertando de un largo sueño. La lavandería, un lugar sin adornos ni lujos, parecía haber sido olvidada por el paso del tiempo. Estaba situada en una calle estrecha, entre edificios de ladrillos envejecidos, al margen del bullicio de la ciudad. No había rastro de la modernidad ni de la prisa que solían traer las grandes avenidas. Solo máquinas, jabón y una rutina interminable. Emma entró con paso vacilante, el delantal aún colgando de sus hombros como si no fuera suyo, como si no pudiera creer que ese era el lugar donde comenzaba su nueva vida. Se detuvo un segundo frente al umbral, el calor de la lavandería entrando en sus pulmones, pero el peso de la incertidumbre aún en su pecho. La mujer detrás del mostrador ni siquiera la miró. ¿Tú eres Emma?, preguntó la mujer, sin levantar la vista de la pila de toallas que estaba doblando con una precisión meticulosa. Sí, soy yo. Bien. ¿Sabes cómo trabajar con estas máquinas? Emma la miró, sorprendida por la pregunta directa. No, no sabía. De hecho, no tenía idea de cómo usar la lavadora industrial, ni la secadora, ni mucho menos cómo organizar la pila de ropa para que todo quedara perfectamente limpio y doblado. Pero, como todo en su vida desde que había decidido huir de su antigua existencia, no podía dar marcha atrás. No, pero vaciló por un momento. Aprenderé. La mujer, que se presentó como Rosa, apenas asintió con la cabeza y le indicó que comenzara con la pila de toallas. Esto es lo que más acumula. Comienza por aquí. Y no te preocupes, todas las primeras veces son desordenadas. Nadie empieza sabiendo. Emma observó las toallas mojadas. Eran pesadas, tan empapadas que pensó que nunca serían lo suficientemente secas. Los bordes deshilachados, la tela gruesa, las manchas difíciles de remover. Cada una de ellas parecía reflejar, en su mente, las huellas que ella misma llevaba dentro. Era un trabajo mecánico. No había glamour. No había música de fondo ni ambiente relajado. Solo el sonido constante del agua golpeando las máquinas, el crujido de las toallas siendo aplastadas bajo el peso de los pliegues, el chorro de vapor que salía de la plancha cuando ella intentaba doblar una toalla de forma más que decente. En sus primeras horas, todo era confusión. Se le resbalaban las toallas de las manos, las máquinas parecían hacer más ruido del que su mente podía procesar, y los clientes que entraban la miraban con una mezcla de indiferencia y sorpresa. Al principio, le costaba respirar. El aire era espeso con la humedad, y la fatiga no tardó en hacerse presente. Sentía que su cuerpo no le respondía, como si sus músculos no estuvieran acostumbrados a trabajar con tal insistencia. Cada movimiento parecía más pesado que el anterior, pero continuaba. Cada toalla doblada, cada camiseta que encontraba el pliegue perfecto, cada prenda que salía de la máquina con el toque justo, le traía una sensación de logro, una sensación que había olvidado. No era mucho, pero era algo que podía llamar suyo. La idea de que estaba ganando algo, por primera vez en su vida, sin depender de nadie más, la invadió como una corriente cálida. A medida que avanzaba la mañana, Emma comenzó a notar los pequeños detalles que hacían que ese lugar, a pesar de su sencillez, fuera una especie de refugio. Las paredes estaban decoradas con recortes de periódicos viejos, imágenes de vacaciones de los empleados, frases motivacionales escritas a mano en carteles gastados. Había una cálida familiaridad en todo, algo que la conectaba con esa vida simple que por tanto tiempo había rechazado. No obstante, también había momentos de frustración.
Las primeras veces que intentó doblar las grandes sábanas, todo salió mal. No podía encontrar el ángulo adecuado para que se viera correcto, y cuando Rosa la corrigió con una mirada firme y un breve comentario, Emma se sintió pequeña, pero se obligó a seguir. Cada vez que la duda la invadía, pensaba en Samuel, pensaba en Leo, pensaba en la calidez que había experimentado en ese pequeño departamento, en la sonrisa que le había dado a su hijo por la mañana. Por primera vez, sentía que no era una persona perdida. Soy capaz. Estoy aquí por algo. Hizo una pausa, mirando a Rosa, que continuaba trabajando en silencio. La mujer parecía no necesitar palabras. Pero cuando Emma levantó la vista para ver si algo había cambiado, Rosa la miró por fin. «No te preocupes», dijo Rosa, con una sonrisa que no era cálida, pero sí comprensiva. «Nadie aquí te juzga. Todos hemos comenzado desde abajo. No hubo aplausos. No hubo palabras de ánimo. Solo el sonido de las toallas siendo dobladas y el murmullo de la máquina que continuaba trabajando. Pero en ese momento, Emma comprendió algo crucial. Aquí, el esfuerzo era lo único que importaba. No había falsas expectativas. No tenía que pretender ser algo que no era. Aquí solo importaba lo que podía hacer con sus manos, con su tiempo y con su energía. A medida que avanzaba el día, el cansancio se hizo más evidente. Sus manos estaban rojas, sus hombros adoloridos, pero el peso de la fatiga no era el mismo que el que había llevado antes. Al terminar su turno, la encargada le entregó un billete de $5. Emma lo tomó en sus manos, no por lo que valía, sino por lo que significaba. Era suyo. Había sido ganado con esfuerzo. Caminó por la puerta de la lavandería con una sensación de logro. Y aunque nadie la aplaudió, aunque no había carteles de bienvenida ni celebraciones, algo dentro de ella sabía que acababa de dar un paso crucial. Lo había hecho. Y esa, aunque pequeña, era una victoria más que no podía ser arrebatada. Por primera vez, se estaba ganando algo, por sí misma. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que pudiera haber dicho. En la lavandería, las máquinas seguían zumbando con su incesante ruido, como si el mundo a su alrededor continuara, ajeno a la verdad que acababa de salir a la superficie. Pero para Emma, todo se detuvo en ese momento. El collar que sostenía en sus manos, la joya carísima y delicada, parecía arder con el peso de su mentira. La luz de la lavandería se reflejaba en la piedra azul, como si ella misma fuera un faro de una vida que ya había intentado dejar atrás. Se sentó lentamente, incapaz de mirar a Leo, pero sintiendo su presencia detrás de ella como una presión constante, como si cada segundo que pasaba estuviera cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué pensaría él? Emma había huido de la vida que había conocido, una vida rodeada de lujos y exigencias. Había tomado la decisión de irse, de ser alguien diferente, y, en su mente, el haberlo hecho la hacía una nueva persona. Pero, en ese momento, entendió que tal vez nunca pudiera escapar de lo que había sido. La vida que había vivido antes no era algo que pudiera despojarse como un abrigo viejo. Estaba dentro de ella. Se había formado a partir de todo lo que había aprendido. Las expectativas de su familia, la imagen de lo que debía ser, las puertas siempre abiertas pero cerradas por dentro. Y ahora, en este lugar sencillo, en esta lavandería llena de sudor y esfuerzo, se encontraba atrapada entre dos mundos. Leo se acercó, lento, sin prisas, sin palabras. No necesitaba decir nada más. El collar lo había dicho todo. Ella intentó disimular, meterlo rápidamente en su bolsillo, pero él ya lo había visto. Lo sabía. El brillo del oro en sus manos, en sus dedos temblorosos, parecía hablar por ella, revelando más que cualquier confesión. Leo miró el collar un instante, pero sus ojos no se quedaron allí mucho tiempo. Lo dejó sobre la mesa, al igual que sus pensamientos, en un gesto de aceptación silenciosa. No preguntó cómo había llegado allí, ni por qué Emma se lo había ocultado. Solo se quedó allí, esperando. Y fue entonces cuando Emma entendió que no necesitaba un juicio. Lo que necesitaba, más que nada, era la verdad que tanto había temido, la verdad que ya no podía ocultar. «No soy quien crees que soy, Leo», dijo finalmente, su voz quebrada por el peso de las palabras. No lo había dicho antes. No había querido decirlo. Pero ahora, con el collar sobre la mesa, la mentira se desmoronaba. Leo la observó por un largo momento, sus ojos firmes, pero con una paciencia inmensa. Él no necesitaba respuestas rápidas ni elaboradas. Había algo en el que decía que lo peor que podía hacer era presionarla. «No te estoy juzgando»,
dijo Leo, su voz baja pero llena de esa calidez que solo parecía saber transmitir. No te estoy juzgando. Esas palabras golpearon a Emma con la fuerza de un torrente. No era la rabia lo que sentía, ni el dolor, ni el rechazo. Era algo mucho más profundo. Era el miedo a ser vulnerable, el miedo a que su pasado, lo que había intentado esconder, la definiera para siempre. Leo seguía de pie, con los brazos ligeramente cruzados, como si estuviera esperando que ella siguiera hablando. Y lo hizo. Soy la hija de un hombre rico. Las palabras salieron más rápido de lo que pensó. Viví una vida que no quería, llena de expectativas ajenas. Todo estaba calculado. La universidad, las amistades, el trabajo que debía hacer, todo. Pero yo nunca lo pedí. Leo se sentó frente a ella, sin perder la calma. No la interrumpió. Entonces, ¿por qué dejaste todo eso? Preguntó, su voz suave pero llena de curiosidad genuina. ¿Por qué? Emma respiró hondo, mirando hacia abajo, sintiendo que la presión de los recuerdos la ahogaba. Porque ya no podía respirar allí. La gente, los compromisos, las decisiones tomadas por mí, las puertas cerradas, las miradas. Todo era una farsa, un teatro. Tenía todo, pero no era libre, y me asfixiaba. Leo se inclinó hacia adelante, sus manos sobre la mesa, mirando a Emma con una expresión profunda pero serena. ¿Y ahora? Ella cerró los ojos. La respuesta no era fácil. ¿Cómo decirlo en palabras? Ahora estoy aquí. No soy rica. No tengo un plan. Ni una vida perfecta. Pero, al menos, soy yo. Leo la miró en silencio durante unos segundos, como si sopesara sus palabras, como si las estuviera guardando en su interior. No se movió. No me importa quién eras antes, Emma, dijo finalmente, con la misma calma. No hay necesidad de hacerte cargo de tu pasado para ser alguien aquí. El presente es lo único que importa ahora. Emma lo miró sorprendida. Esa simple frase, dicha sin adornos ni complicaciones, la tocó de una manera inesperada. El collar ya no brillaba con la misma intensidad. Ya no era un símbolo de mentira o vergüenza, sino una pieza olvidada que había encontrado su lugar. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, con un suspiro que casi sonó a rendición. Leo sonrió, sin prisa. Ahora sigues trabajando, sigues aprendiendo, sigues viviendo, sin importar de dónde vienes o lo que has hecho. Emma asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez, no sentía la presión de ser alguien. No había expectativas sobre lo que debía ser. Solo estaba allí, en ese momento, aceptando lo que era. La verdad, por pequeña que fuera, ya había comenzado a transformarse en algo más grande que ella misma. Y eso, de alguna manera, la hacía sentirse más libre que nunca. Mientras las máquinas seguían zumbando a su alrededor, el ambiente de la lavandería comenzó a cambiar. El sol se filtraba tímidamente por la ventana. Emma ya no sentía miedo, solo una calidez tranquila que se asentaba en su pecho. La mentira había sido arrancada, y aunque la verdad era a veces dolorosa, también era lo único que podía permitirle reconstruirse. Las sombras del pasado nunca se desvanecen completamente. Pueden esconderse por un tiempo, dormitar bajo las capas de lo que creemos que hemos dejado atrás, pero siempre encuentran la forma de regresar. Y ese regreso, como una ola inesperada, puede arrastrarnos de nuevo a donde no queríamos estar. Emma lo sabía, aunque nunca había querido aceptarlo. Esa tarde, mientras caminaba hacia el pequeño apartamento de Leo, el aire parecía cargado, no por la tormenta que había pasado, sino por algo mucho más denso, algo que la había estado esperando desde que puso un pie fuera de su vida anterior. En la esquina de la calle, un coche negro estaba estacionado, silencioso, como una sombra en medio de la luz del atardecer. La pintura oscura reflejaba de manera inquietante los colores del cielo, mientras dos hombres de traje observaban, sus gafas de sol ocultando más de lo que dejaban ver. La sensación de ser observada la invadió de inmediato. Alguien la estaba esperando. Emma se detuvo, una sensación de miedo subiendo por su espalda. Miró a su alrededor, pero la calle, normalmente tranquila, estaba vacía. No había pasos, no había ruido. Solo ella y los hombres en el coche. La figura del coche negro parecía de otro mundo, ajena a ese vecindario que tan bien conocía. Su corazón latió con fuerza, y el nudo en su estómago creció. No era solo la presencia de extraños lo que la inquietaba. Era el recordatorio de algo mucho más grande. Su pasado estaba aquí. De repente, escuchó una voz. Emma. La voz era fría,
autoritaria y perfectamente familiar. Winston no necesitaba mirarlo para saber que era él. Un suspiro se escapó de sus labios, y su cuerpo se tensó. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Había pasado meses, incluso años, huyendo de esa vida, intentando construir algo diferente. Pero el pasado no entendía de huidas. Solo entendía de control, de posesión, de títulos. Él había venido a buscarla. Winston Harrington, su padre, el hombre que nunca la había visto más allá de su apellido, de su herencia, de la imagen que debía mantener. Un hombre que pensaba que todo podía ser comprado. El respeto, el amor, la felicidad. Y ella era parte de esa mercancía. ¿Qué haces aquí?, preguntó Emma, con la voz más firme de lo que sentía en su interior. Él la miró con esa calma que solo él sabía mantener. Esa calma que ocultaba una tormenta interna. He venido a buscarte, respondió, su tono indiscutible. Tu madre está preocupada. Emma apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que eso no era cierto. Sabía que su madre no la buscaba. Su madre solo quería que ella regresara para encajar en el molde que le habían asignado. ¿Sabes lo que he estado haciendo?, preguntó Emma, desafiante, pero con la voz temblando ligeramente. Winston la miró, sin inmutarse. Lo que importa es lo que haces ahora, dijo, con esa frialdad que la había caracterizado desde que tenía memoria. Siempre lo mismo. La expectativa. El control. Yo no soy quien era, papá. Emma se acercó un paso, sin miedo, pero sin saber cómo seguir. He decidido mi vida. Estoy aquí, con la gente que elijo. Él no contestó de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia ella, como si ese simple movimiento fuera suficiente para demostrar que tenía control de la situación. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, respondió con dureza. Has dejado atrás todo lo que te ofrecí. Tu futuro, tu lugar, tu posición. Lo has tirado por la borda por una fantasía. Una fantasía. Emma sentía que sus entrañas se retorcían. La calidez que había experimentado en su vida con Leo, con Samuel, con el trabajo que había comenzado a hacer, todo eso ahora se sentía lejano. Winston había hablado de su futuro, pero su futuro nunca le había pertenecido. Ella nunca había tenido la oportunidad de decidir por sí misma. No me importa lo que ofreciste, dijo ella, sin dejar que su voz temblara. Yo no quiero ser parte de ese mundo. Winston la miró, y por un breve momento, algo en su rostro cambió. Una especie de entendimiento, tal vez, o un dolor reprimido, pero no lo suficiente como para detener su siguiente movimiento. ¿Vas a seguir con esta mentira? Su voz ya no era tan calmada, pero seguía llena de esa autoridad que la había atormentado durante años. ¿Vas a quedarte aquí, en este lugar de nadie, con gente que no entiende lo que eres? El mundo entero parecía desaparecer a su alrededor, pero algo en su interior le dijo que ya no podía regresar. Este lugar es más mío que cualquier palacio que me hayas ofrecido, respondió Emma, sin dudarlo. Y las personas aquí me valoran por lo que soy, no por lo que he nacido. Winston, al escuchar esas palabras, dio un paso atrás. El golpe fue tan inesperado que no hubo palabras de réplica. Ven conmigo. Su voz fue aún más dura, una orden que no podía ser ignorada. Esto no es un juego, Emma. Tienes responsabilidades. No quiero tus responsabilidades. Esa frase estaba en la punta de su lengua, pero no la dijo. No era necesario. Ya no era esa niña obediente. Ya no iba a ser arrastrada de vuelta a una vida que nunca eligió. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Ya no tenía miedo. No más miedo a él. No. La palabra salió con más fuerza de lo que esperaba. No era una protesta. Era una declaración. No voy contigo. Winston la miró por un largo momento, como si tratara de medirla, de entenderla. Pero en sus ojos ya no había tristeza. Solo decepción. La misma decepción que había estado esperando desde que Emma decidió caminar por su propio camino. Lo siento, dijo él, finalmente. Y esas dos palabras, que siempre había usado para todo, cayeron como una condena. Lo siento, pero esto no es lo que esperábamos. Lo siento. Ella no respondió. No había nada que pudiera decir. Winston había hablado por años sin realmente decir nada. Lo siento. No más. El sonido del coche arrancando la sacó de su trance. Emma se quedó allí, viendo cómo el vehículo se alejaba, sintiendo que, por fin, todo lo que había intentado construir no se desmoronaba. El pasado se había ido, y ella, por primera vez, decidió caminar hacia adelante.
La vida nunca da avisos. No nos prepara para lo inesperado. No hay señales de advertencia, ni una puerta abierta que nos invite a entrar a lo desconocido. Los momentos que realmente cambian nuestras vidas siempre llegan de manera abrupta, como si todo lo que habíamos conocido se desvaneciera en un instante. Esa tarde, Emma había llegado a la lavandería como de costumbre, intentando no pensar demasiado en lo que había pasado la noche anterior. Samuel seguía mejorando, pero en su corazón sabía que aún quedaban muchas preguntas por resolver. A veces, la vida parecía ir a su ritmo y, otras veces, simplemente aceleraba hasta el punto de casi perder el control. El teléfono vibró en su bolsillo mientras doblaba una camisa. La pantalla mostraba el nombre de Leo, y en su estómago surgió una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de urgencia. Contestó rápidamente, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría el curso de su día por completo. Emma, es Samuel. La voz de Leo sonaba diferente. No estaba llena de su habitual calma, sino quebrada, tensa, como si su voz fuera una cuerda a punto de romperse. Emma sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Está bien?, preguntó, su respiración rápida y su mente ya llena de imágenes de lo peor. Tiene fiebre. Muy alta, Emma. No puedo conseguir un médico. No sé qué hacer. Estoy muy asustado. Las palabras de Leo se sintieron como un golpe directo. Emma apenas podía asimilar lo que escuchaba. No había tiempo para pensar. Solo podía reaccionar. ¿Dónde está?, preguntó, tomando su bolso sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo. En casa, pero no sé, Emma. No tengo dinero para el hospital. No sé si puedo conseguir que lo atiendan. Leo, su voz quebrada por la desesperación, hizo que el aire a su alrededor se volviera denso. Emma sintió el nudo en su estómago volverse cada vez más fuerte. No podía dejarlo solo. No podía dejar a Samuel sin ayuda. Sin pensarlo dos veces, cortó la llamada y salió corriendo de la lavandería. No dijo una palabra. El tiempo parecía haberse detenido mientras corría por las calles. Su mente estaba llena de imágenes caóticas de Samuel con fiebre, de Leo temblando de miedo, de todo lo que podía salir mal si no llegaba a tiempo. El viento frío la golpeaba mientras las luces de la ciudad parecían desdibujarse ante sus ojos. No podía respirar con normalidad, pero su cuerpo se movía como si estuviera guiado por algo más grande que el miedo. Tenía que llegar. Tenía que estar allí. Cuando finalmente llegó al departamento, la puerta estaba entreabierta. Emma entró apresurada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Leo estaba allí, de pie junto al sofá, con las manos sobre la cabeza de Samuel, que yacía febril sobre la manta, con los ojos cerrados y el rostro pálido. La fiebre le había arrebatado su energía, y su pequeño cuerpo se veía vulnerable, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que él. «¿Samuel?», susurró Emma, acercándose al niño. Leo la miró, sin palabras, pero con los ojos llenos de esa desesperación que solo un padre puede sentir cuando su hijo está en peligro. Emma se inclinó hacia Samuel y tocó su frente. Estaba hirviendo. El calor de su piel la hizo retroceder, pero no pudo apartarse. No podía dejarlo así. «Vamos, Samuel. Tienes que estar bien». La voz de Emma temblaba, pero estaba llena de una decisión inquebrantable. Leo, aún inmóvil, la miró como si no supiera qué hacer, como si no pudiera entender cómo salir de esa espiral de impotencia. «¿Dónde está el hospital más cercano?», preguntó Emma, sin perder tiempo. «Está a unas calles de aquí, pero no tengo dinero. No puedo hacer nada». No podía escuchar eso. «Lo pagaré». Emma ya estaba sacando su teléfono, llamando a un hospital cercano. Aun cuando el costo parecía imposible, cuando su mente ya calculaba las posibilidades de que no tuviera suficiente, no dejó que el miedo la frenara. Samuel no podía esperar. Cuando colgó el teléfono, Emma miró a Leo, que aún no había dejado de observar a su hijo. En ese momento, no necesitaba palabras. Solo acción. «Leo, dame las llaves. Vamos al hospital ahora». Leo la miró, primero con incredulidad, luego con una mezcla de gratitud y alivio. «Gracias, no sé qué decir». Emma, sin pensarlo, le dio una breve sonrisa. «No tienes que decir nada. Vamos». En el hospital, las luces fluorescentes iluminaban el pasillo, y el aire estaba impregnado de esa sensación fría y metálica que siempre llenaba los lugares donde la gente estaba en espera de respuestas. El tiempo parecía dilatarse, y mientras esperaban en la sala de urgencias, Emma sentía como si una enorme piedra le presionara el pecho.
No podía imaginar qué habría pasado si no hubiera llegado a tiempo. El médico llegó finalmente, y después de un chequeo rápido, le administraron medicamentos a Samuel. La fiebre comenzó a ceder gradualmente, y el niño, aunque débil, abrió los ojos. «Mamá», Samuel susurró, con la voz temblorosa. Emma sonrió suavemente, acariciando su cabello, mientras sentía que su corazón se rompía por dentro. No, ella no era su madre, pero en ese momento, ella era la persona que lo había cuidado. «Aquí estoy, Samuel. Todo va a estar bien». Leo observó todo en silencio, sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que ella había hecho, lo que significaba. Después de un rato, cuando Samuel finalmente se quedó dormido, Leo se acercó a Emma. «No sé cómo agradecerte», dijo con voz quebrada, mirando a la niña que dormía pacíficamente. «No tienes que agradecerme». Emma le sonrió, pero dentro de ella sentía un calor desconocido. El simple hecho de estar allí, de hacer algo por alguien más, le hizo sentir que finalmente tenía algo en sus manos que podía llamar suyo. No lo haría por nadie más, dijo, más para sí misma que para Leo. Y en ese instante, Emma entendió algo fundamental. No solo se trataba de salvar a Samuel. Se trataba de salvarse a ella misma, de ser la persona que siempre había temido ser, alguien que pertenece, que se queda, que enfrenta la vida y sus dificultades con decisión. Se había quedado, no como una invitada, sino como alguien que había decidido finalmente pertenecer. Frente a su padre, ya no era la niña obediente, la niña que, durante tantos años, había vivido bajo la sombra de las expectativas de su familia. La hija perfecta que solo existía para cumplir con las reglas y mantener el apellido. Esa niña que había estado atrapada en un mundo de apariencias y promesas rotas, sin siquiera saber qué significaba ser verdaderamente libre. Pero esa niña, la que se había dejado guiar por las voces de otros, ya no existía. En lugar de la joven insegura que temía confrontar a su padre, frente a él estaba una mujer completa. Una mujer que había tomado decisiones por sí misma, que había renunciado a lo que otros querían para ella y había comenzado a forjar su propio camino. Una mujer que ya no le debía nada a nadie. Winston Harrington, su padre, se encontraba frente a ella con la misma mirada fría que había usado durante toda su vida para manejar a quienes lo rodeaban. Era el rostro de un hombre que siempre pensó que lo tenía todo bajo control. Él la miraba con ese aire de superioridad, como si estuviera esperando que ella se derrumbara, que regresara a sus brazos, a su mundo de riquezas y poder, donde todo estaba perfectamente organizado, todo calculado. «Emma, todo esto tiene que terminar». La voz de Winston cortó el aire con la precisión de una espada afilada. Ella no retrocedió. «No más. Lo siento, papá». Las palabras, que en otro tiempo hubieran sido débiles y llenas de incertidumbre, ahora salieron firmes, claras, como un golpe de tambor. «Lo siento», lo sentía, no por él, no por lo que esperaba de ella, sino por la niña que alguna vez fue. Esa niña que había intentado ser perfecta para que su padre estuviera orgulloso. Esa niña que había creído que su valor residía en lo que su familia pensaba de ella. Pero ya no. ¿Lo sientes? Winston se acercó un paso, el tono de su voz ya no tan controlado, ya un poco más imponente. ¿Por qué lo sientes? ¿Acaso te has dado cuenta de lo que has hecho? ¿Lo que has perdido? ¿Lo que hemos perdido? Ella lo miró con una calma que lo sorprendió. No, ella no lo sentía. No en ese sentido. No sentía que estuviera perdiendo nada. Ella había ganado. «No he perdido nada, papá». La firmeza de su tono fue como un ancla en un mar tormentoso. «Lo que he hecho es elegir una vida que sea mía. No la que tú quisiste para mí, no la que mamá soñó para mí. Una vida que solo me pertenece a mí». Winston dejó de moverse. Por un momento, su rostro se suavizó, pero solo por un segundo. Un segundo que ella aprovechó para confirmar su decisión. Ya no tenía miedo. «No me pidas que vuelva». Emma levantó la cabeza, con una determinación que ni ella misma había creído que podía tener. «Ya no soy esa niña». Winston, con la mandíbula apretada, dio un paso hacia ella. No entendía lo que estaba sucediendo. No comprendía cómo su hija, la hija que había moldeado su imagen y semejanza, podía estar rechazando todo lo que le había dado. «¿Y qué harás aquí?», preguntó él, con un tono que había pasado de la indignación a la decepción. Pero no se detenía. «¿Vas a quedarte en este lugar sin futuro? ¿Vas a perder tu vida en algo tan insignificante como este trabajo?» La palabra insignificante flotó en el aire como una daga. Emma no se sintió ofendida.
Simplemente ya no necesitaba defenderse. Lo que tú consideras insignificante, yo lo considero valioso. La respuesta salió con naturalidad, sin dudar. He encontrado algo aquí que nunca encontré en tu mundo. Paz. Paz. Esas palabras parecieron golpear a Winston con más fuerza que cualquier acusación. Paz. ¿Cómo podía Emma encontrar paz en un lugar como ese? En medio de un trabajo que él veía como un simple ejercicio de supervivencia, porque para ella ya no se trataba de ser perfecta. Ya no se trataba de las expectativas que otros imponían sobre ella. Se trataba de ser real, de ser quien realmente quería ser. Winston se acercó aún más, y por un instante, sus ojos reflejaron algo más que la desaprobación. Fue algo que Emma nunca había visto en él. Miedo. Emma, me estás obligando a hacer esto. La voz de Winston sonó cansada, como si estuviera hablando más para sí mismo que para ella. No puedes vivir sin lo que te ofrecemos. Lo sabes. Lo sabía. Pero Emma ya no se sentía atrapada por esas palabras. ¿Qué ofrecería el que pudiera ser más valioso que lo que había encontrado por sí misma? No lo sé, respondió Emma, con una calma que la sorprendió. Pero lo que sí sé es que no quiero lo que me ofreces. El padre de Emma no pudo decir nada más. Dejó caer la mirada, y con ello, toda la conversación se terminó. No había más que hablar. No había más que justificar. El pasado había sido dejado atrás, y ella había dado su primer paso hacia la libertad. Emma se dio vuelta, caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Ya no era la hija que había sido, ni la que su padre quería que fuera. Era su propia mujer. Al cruzar la puerta de la casa, sintió por primera vez en mucho tiempo que el aire era más fresco, más claro. No había más cargas, no había más sombras que la acecharan. Finalmente, estaba caminando hacia su propia historia. Regresó con una bolsa en la mano y una certeza en el pecho. Había algo en el aire ese día, una calma que solo se encuentra cuando se toma una decisión definitiva, cuando una persona entiende que ha llegado a un punto de no retorno. Emma caminaba por la calle con la sensación de que ya no había vuelta atrás, pero no lo veía como una condena. Más bien, era un paso hacia adelante, hacia algo que ya no podía esperar más. No estaba aquí por una noche. Emma había decidido volver. No por obligación, no por necesidad, sino por algo mucho más profundo, por su propio deseo de ser parte de un lugar, de una vida. No venía con excusas, ni con promesas vacías. No buscaba redención ni comprensión. Simplemente estaba allí, porque en ese momento lo sentía como su lugar. Mientras se acercaba al departamento de Leo, el sol comenzaba a ponerse, bañando las calles con una luz dorada. Los ruidos de la ciudad parecían desvanecerse a medida que ella avanzaba. Y al cruzar la puerta, una sensación de calidez la envolvió, como si el mismo aire estuviera reconociéndola. Dentro, el sonido familiar de la sartén en la cocina, el crujir de los panqueques al ser volteados, llenaban el espacio de la habitación. Leo estaba allí, con su sonrisa tranquila y su mirada concentrada en la tarea de preparar el desayuno. Como cada mañana, dinosaurios. Los panqueques, en su forma característica, se apilaban en el plato. Dinosaurios imperfectos, con los bordes arrugados y la forma un poco torcida, pero eran exactamente lo que sabía que a Emma le hacía sonreír. No había lujo, no había cenas formales ni elegancia, pero había algo más. Había constancia, había respeto, había un tipo de amor que no dependía de adornos ni de adornos externos. Emma se quedó en la puerta por un momento, observando a Leo mientras se movía a la cocina. No lo veía como una figura de Salvador, ni como alguien que la necesitaba para completar su vida. Lo veía como alguien con quien había decidido compartir su tiempo, su vida. Y esa decisión, esa certeza, la hizo sentir más fuerte que nunca. Sin decir una palabra, Emma cerró la puerta tras ella y caminó hacia la cocina. «Hola», dijo, con un tono suave pero lleno de una calma nueva, una que ni ella misma había reconocido hasta ahora. Leo se giró lentamente, como si ya hubiera esperado su regreso, pero con la misma sorpresa suave que siempre tenía al verla entrar en la habitación. No hubo grandes exclamaciones, no hubo gestos teatrales, solo una mirada tranquila y una sonrisa. «¿Cómo te fue?», preguntó, como si el mundo se hubiera detenido solo para escuchar la respuesta a esa pregunta. Emma dejó la bolsa sobre la mesa, se acercó lentamente a él y se apoyó contra la barra de la cocina. No necesitaba una respuesta rápida. Todo lo que había experimentado en su viaje, en su transformación, ya se reflejaba en ella. Ya no tenía miedo de compartir lo que sentía. «No estoy aquí por una noche»,
dijo finalmente, con una firmeza que le sorprendió incluso a ella misma. Leo no respondió inmediatamente. Solo la observó, sus ojos cálidos como siempre, pero con una profundidad que parecía captar todo lo que ella no había dicho. Y Emma entendió que, en ese momento, no necesitaba palabras. Ya no tenía que explicarse. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó Leo, con una leve sonrisa, pero sus ojos mostraban una curiosidad genuina, como si quisiera escuchar las palabras que Emma nunca había tenido valor de decir. Ella se acercó un paso más, su mirada fija en él, sin temor, sin dudas. Significa que no estoy aquí para quedarme solo una noche. Significa que estoy aquí porque quiero estar. Estoy aquí porque, finalmente, me acepto en este lugar. Estoy aquí si me aceptas. Leo la miró profundamente, como si intentara leer en sus palabras, en su postura, algo más que lo que decía en voz alta. No había dudas. No estaba preguntando por el regreso de Emma. Estaba preguntando por el futuro que ambos podían construir juntos, sin promesas, sin un para siempre impuesto, sino con lo que realmente importaba: presencia. No tengo lujo, dijo Leo, sus palabras pausadas, como si estuviera ofreciendo algo más que una simple declaración. No tengo riquezas ni grandes cosas que ofrecerte. Solo tengo esto. Le señaló la mesa, los panqueques en forma de dinosaurios. Un acto sencillo, casi tonto, pero lleno de significado. Emma lo miró a los ojos, entendiendo por fin lo que le ofrecía. No era la vida que ella había dejado atrás, llena de comodidades, de expectativas, de presiones externas. Era algo más raro. Era constancia, era respeto, era un amor construido en el día a día, en la presencia constante y en los pequeños momentos compartidos. Y eso es suficiente, respondió Emma, sonriendo suavemente mientras se sentaba a la mesa. Es más que suficiente. Leo se sentó frente a ella, con una leve sonrisa en los labios. No necesitaba hacer un gran gesto, no necesitaba prometer nada. Solo estar allí, en ese momento, con ella, era lo que importaba. A veces, las cosas más sencillas son las que más cuentan, dijo, mientras comenzaba a servir el café. Emma asintió, su corazón ligero como nunca lo había sido antes. No se trataba de las promesas de un futuro perfecto. No necesitaban construir una narrativa grandiosa, ni esperar que la vida les ofreciera algo extraordinario. Lo extraordinario ya estaba allí, en los pequeños momentos, en las risas, en los gestos cotidianos. Gracias, Leo, Emma dijo en voz baja, mirando el plato frente a ella. Por estar aquí, por no pedirme nada, por simplemente ser tú. No me debes nada, respondió él, levantando la taza de café. Esto es solo lo que hacemos, lo que hacen. En ese instante, Emma entendió que no había necesidad de promesas de para siempre, ni de declaraciones grandiosas. Lo que importaba era la presencia, la decisión de estar allí, sin esperar nada más que lo que el momento les ofreciera. Y esa decisión, esa elección, ya estaba hecha. Emma ya no era la niña que había huido de su pasado. Ahora era una mujer que había decidido pertenecer. Se recostó en la silla, mirando a Leo, y supo, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde necesitaba estar. El amor no necesitaba promesas, solo presencia. Y en ese momento, su vida comenzó a tener el significado que siempre había buscado, pero que nunca había creído que encontraría. Transformaron una vieja camioneta en un puesto de desayuno. No fue un proceso rápido ni fácil. Como cualquier cosa que vale la pena, requería trabajo, sacrificio y paciencia. La camioneta, con sus ventanas oxidadas y su pintura deslucida, parecía la última candidata para convertirse en un negocio exitoso. Pero para Emma, Leo y Samuel, esa camioneta representaba algo mucho más grande que una simple estructura de metal. Representaba su esfuerzo, su esperanza y la determinación de construir algo juntos, sin importar cuán pequeños fueran los pasos que daban. Al principio, todo fue un caos. No había mapas para lo que estaban haciendo, no había guías paso a paso. Cada día era una mezcla de intentos y errores. Pero con el tiempo, todo comenzó a tomar forma. La camioneta se convirtió en su hogar. No un hogar lujoso ni elegante, pero un hogar lleno de vida, de esfuerzo, de risas que se escuchaban entre las cajas de ingredientes y las sillas desvencijadas. No se hicieron ricos en sentido material. No hubo grandes ganancias ni la promesa de una fortuna, pero se construyeron algo mucho más valioso, una rutina,
una familia tejida con hilos de esfuerzo compartido. Las primeras mañanas eran frías y solitarias, las horas de trabajo largas y agotadoras. Pero no importaba. El cansancio se desvanecía cuando veían a los clientes llegar, primero tímidamente, luego con más confianza. Y, poco a poco, la camioneta se convirtió en algo más que un simple puesto de comida. Se convirtió en un lugar donde las personas no solo venían a llenar el estómago, sino también a recibir una cálida bienvenida, un respiro de la rutina diaria, un espacio donde podían sentirse como en casa. Samuel, con su energía incansable, ayudaba siempre que podía. A veces era un pequeño asistente, colocando servilletas o llevando las bebidas a las mesas. Otras veces, simplemente se sentaba en la esquina, dibujando en servilletas con un bolígrafo, creando mundos enteros de dinosaurios y estrellas, como si quisiera regalar a cada cliente un pedazo de su imaginación. «Mira, mamá», Samuel decía, con su rostro iluminado por una sonrisa. «He dibujado un dinosaurio que vuela. Mamá». Esas palabras nunca perdieron su poder en Emma. Aunque no era su madre biológica, en esos momentos, al escuchar esa palabra de Samuel, su corazón se llenaba de una calidez que nunca había experimentado antes. Ese niño, que una vez había sido un símbolo de su miedo al futuro, ahora era una fuente constante de alegría. «Es increíble, Samuel», respondía Emma, acariciando su cabello mientras se le mostraba su última creación. Leo, que siempre había sido el pilar silencioso, comenzó a mostrarse más relajado. El temor de no ser suficiente, de no poder proporcionar lo que su familia necesitaba, fue disipándose a medida que los días pasaban. El esfuerzo cotidiano, las pequeñas victorias, le daban la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Al principio, todo parecía caótico. Los burritos no siempre se cocinaban bien, las magdalenas a veces quedaban demasiado duras, y las servilletas no siempre llegaban con las estrellas. Pero con cada día, se volvieron más eficientes, más organizados. La camioneta, que había comenzado como una simple idea, se transformó en un espacio lleno de vida, de conversaciones, de pequeños momentos compartidos con los clientes, algunos regulares, otros nuevos, pero todos conectados por algo más que la comida, la calidez del lugar. «No sé si alguna vez se lo he dicho, pero gracias», le dijo Leo a Emma una tarde, mientras limpiaban juntos las mesas después de un largo día de trabajo. Ella levantó una ceja, sorprendida por el tono sincero en su voz. «¿Por qué me das las gracias?», preguntó, con una sonrisa, mientras sacudía el trapo de la mesa. Porque esto, lo que estamos construyendo, no sería posible sin ti». Leo se acercó, se inclinó ligeramente hacia ella, y por primera vez mostró una vulnerabilidad que no había dejado ver antes. «No sería lo mismo». Emma lo miró a los ojos, y en ese instante supo que él hablaba de algo más que de la camioneta. Había algo más grande entre ellos, algo que se estaba construyendo, algo que iba más allá de la comida, más allá de los burritos o las magdalenas. Era un vínculo genuino, nacido de la confianza, el respeto y, sobre todo, el amor. «Yo también te agradezco, Leo», respondió Emma, suavemente, sin necesidad de palabras elaboradas. «Gracias por creer en nosotros». En ese momento, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, comprendieron que no solo estaban construyendo un negocio, estaban construyendo una vida juntos. Samuel, como siempre, rompió la quietud con su energía desbordante. Corrió hacia ellos con una servilleta en la mano, llena de estrellas y dinosaurios, y una sonrisa tan brillante como el sol. «Miren, ahora he hecho un dinosaurio volador con alas de fuego», exclamó, mostrando su dibujo con orgullo. Emma y Leo lo miraron, y por un momento todo se detuvo. Eso era lo que realmente importaba. No las dificultades, no los altibajos, sino esos momentos pequeños pero significativos que compartían. «Es el mejor dibujo de todos, Samuel», dijo Emma, abrazando al niño, quien se aferró a ella con la misma confianza que ella había empezado a desarrollar en sí misma. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos, Emma se permitió un momento de reflexión. Todo lo que había hecho, todo lo que había pasado, las dificultades, las decisiones difíciles, todo había valido la pena. No solo estaban sobreviviendo, estaban creciendo. En ese pequeño puesto de desayuno, donde la camioneta oxidada ahora brillaba bajo la luz del sol, Emma, Leo y Samuel estaban tejiendo una familia, no con las promesas vacías del pasado, no con las riquezas ni el poder. Estaban tejiendo una familia con algo mucho más raro,
con esfuerzo compartido, con amor incondicional, con presencia. Y aunque el futuro era incierto, sabían que mientras estuvieran juntos, todo estaría bien. Entre burritos y magdalenas, entre servilletas llenas de estrellas y dibujos de dinosaurios voladores, se estaba construyendo algo mucho más grande que cualquier cosa material, una familia. Y eso, por supuesto, era lo más importante. Bajo la lluvia, Emma miró a Leo y a Samuel sirviendo café con manos sinceras. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la vieja camioneta, creando una melodía constante y tranquilizadora que parecía un susurro de bienvenida, como si el clima mismo estuviera aceptando y celebrando el lugar en el que se encontraba ahora. Emma observaba en silencio mientras Leo se movía con una familiaridad relajada por la pequeña cocina improvisada. Samuel, como siempre, con su energía infinita, corrió de un lado a otro, sirviendo tazas de café y colocando servilletas con dibujos de estrellas y dinosaurios, casi sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Lo que había comenzado como una lucha por sobrevivir ahora era algo más. Emma no solo había encontrado un lugar donde quedarse, había encontrado un hogar. Pero no se trataba de una casa lujosa, ni de una vida perfecta. No necesitaba el mármol, ni las paredes adornadas con cuadros caros, ni los trajes a medida que solían definir la imagen que su familia quería proyectar. En lugar de eso, se encontraba allí, en una vieja camioneta convertida en un puesto de desayuno, rodeada de las risas de Samuel y Leo, el aroma de la comida fresca, y la sensación de que lo que realmente importaba no era lo que se poseía, sino lo que se compartía. ¿Y qué era lo que compartían? Compartían esfuerzo, tiempo, paciencia. Construían juntos, paso a paso, lo que el dinero nunca pudo comprar. Un hogar lleno de sentido. Mientras Samuel servía una taza de café a una anciana que venía cada mañana, dibujando estrellas en las servilletas con una concentración impresionante, Emma lo observó con una sonrisa. En esos pequeños momentos, donde el tiempo parecía detenerse y las cosas eran sencillas, ella se dio cuenta de algo profundo. No se trataba de lo que había dejado atrás. Ya no pensaba en las grandes cenas en las mansiones de mármol, ni en los viajes lujosos, ni en las apariencias que definían su vida anterior. Ya no sentía la presión de mantener una imagen. En ese pequeño espacio, rodeada por la calidez de la rutina diaria, encontró lo que jamás había imaginado: la libertad. Y lo más sorprendente era que esa libertad no le había sido otorgada. Ella la había elegido. Los días pasaban entre risas, tareas compartidas y clientes habituales que comenzaban a considerar la camioneta como algo más que un simple lugar para comprar comida. Era un refugio, un espacio donde se sentían bienvenidos no solo por los deliciosos burritos y las magdalenas, sino por la calidez que emanaba de todo lo que hacían allí. Emma nunca imaginó que algo tan simple pudiera traer tanta paz. La rutina diaria de servir café, preparar comida y escuchar las pequeñas historias de los clientes se convirtió en algo hermoso. No importaba cuán pequeños fueran los detalles, la forma en que Leo cortaba las verduras, el esfuerzo con el que Samuel se aseguraba de que las servilletas estuvieran bien dobladas, o la manera en que Emma se tomaba un momento cada mañana para respirar profundamente antes de comenzar. Todo se tejía en una tela invisible que unía a los tres, creando un lazo que ya no dependía de nada externo, sino de lo que sentían en ese lugar. Samuel, que había sido tan tímido al principio, comenzó a mostrarse más confiado. Sus dibujos se convirtieron en una pequeña tradición, un acto de amor que compartía con los clientes. Sus dinosaurios con alas de fuego y estrellas voladoras se volvían más elaborados cada día, y la forma en que los entregaba a las personas se convirtió en una forma de mostrarles que no solo les daban comida, sino algo más, una parte de su corazón, el corazón de una familia, unida por la elección. «Mamá, mira este dibujo», Samuel le dijo una mañana, corriendo hacia ella con un trozo de papel arrugado entre las manos. Emma lo miró, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, y tomó el dibujo. «Es impresionante, Samuel», dijo ella, abrazándolo mientras veía el dibujo de un dinosaurio gigante con alas de fuego y una cola que terminaba en un corazón. En ese momento, Emma se dio cuenta de lo que había sucedido. No solo había encontrado un hogar en el que podía vivir, había encontrado un hogar que la había elegido a ella. Ese hogar no estaba definido por lo que podía comprar, ni por lo que podía mostrar al mundo. Ese hogar se definía por lo que compartían, por los esfuerzos diarios, por la calidez que emanaba de cada pequeño gesto, de cada sacrificio, de cada sonrisa. Miró a Leo, que estaba sirviendo un café a un grupo de clientes con una sonrisa genuina. Él había cambiado también. Ya no era solo el hombre que estaba sobreviviendo. Ahora,
Estaba viviendo plenamente. Juntos, estaban creando algo más grande que lo que habían dejado atrás. ¿Sabes qué? Le dijo Leo una tarde, mientras ella organizaba las tazas en el mostrador. Nunca imaginé que esta camioneta sería nuestra vida. Yo tampoco, respondió Emma, sonriendo con calidez. Pero, en realidad, es todo lo que necesitamos. Leo la miró por un momento, sus ojos suavizándose con la comprensión de lo que acababa de decir. Ya no había dudas. Esto era lo que necesitaban. Esto era el hogar. Y, por fin, se dio cuenta de que el hogar no era un lugar al que ir, sino un lugar que se construye día a día. Mientras el día se desvanecía y la camioneta comenzaba a vaciarse, Emma miró a Samuel, que seguía dibujando con fervor, y luego a Leo, que, aunque agotado, parecía estar más en paz que nunca. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la camioneta era un recordatorio constante de que el mundo afuera seguía girando. Pero dentro de ellos, dentro de esa pequeña camioneta, lo único que importaba era lo que habían construido juntos. El hogar no se hereda. Se construye, con esfuerzo, amor y presencia. Y ella ya había encontrado el suyo.